En el juego, ahora mismo, hay una configuración que por cada uno de los remates nos dan 3 cargas de armadura y munición especial. No estoy hablando de un remate cada cierto tiempo, no, estoy diciendo que cada remate nos va a dar munición infinita, va a crear orbes y vamos a tener cargas de armadura todo el rato. Muy buenas Kills, bienvenidos al canal. Y sí, como estaréis pensando, llegó el momento de jugar con doble especial de nuevo, porque vamos a cagar literalmente cajas de munición hasta debajo del agua. Eso sí, os traigo una configuración con el hechicero vampírico, con una aguja de titán bastante divertida y bastante sólida, como estáis viendo en la alerta de vanguardia, siendo 2 jugadores solo. Vamos a empezar obviamente como siempre a ver la subclase y todas las cositas, así que vamos a mirar la subclase de vacío. ¿Qué vamos a llevar? Importante aspecto, alimenta el vacío, matar con habilidades nos da devorar. ¿Qué habilidad vamos a usar? Vamos a usar sifón de almas, hacer un daño con el melee cargado, el melee potente, que es singularidad de bolsillo, tiene 2 cargas. Nos permiten acto seguido activar un melee especial que nos dará sobre escudo. Por cada enemigo afectado nos da energía de habilidad de clase y hace daño cuerpo a cuerpo. Vamos a ir con los fragmentos, importante para la configuración, eco de oscuridad. Vamos a hacer muchos remates, los remates nos van a dar todos y cada uno de los remates munición especial. Por eso, eco de oscuridad nos dará invisibilidad mientras lo hacemos. Eco de cese, los remates hacen explosiones de volatilidad y lo importante, matar enemigos volátiles nos crea brechas de vacío, las cuales si recogemos nos da devorar, igual que orbes de poder. Como vamos a debilitar, matar enemigos debilitados crea ambas cosas y eco de persistencia para tener más duración de los efectos de subclase. Podéis usar literalmente cualquier arma, cualquier exótico, doble especial, triple arma de cohete, lo que queráis, chicos. Aunque yo, personalmente, me gusta mucho la aguja de titán, filo de la acción, la cual nos permite, haciendo disparos, esto lo cambiaron, cada 3 disparos a enemigos podemos cargar la cúpula que tiene el personaje, que la tiramos al suelo y nos da sobre escudo, que está muy bien, es una mini pompa. Y lo guay de este arma, los disparos con golpes finales nos dan proyectiles volátiles en el arma también. Este arma la podemos personalizar para tener hasta 96 de duración de escudo. Es una locura. Esto es lo más importante para nosotros poder hacer un remate y que el remate nos genere siempre munición especial y siempre 3 cargas de armadura para seguir rematando y munición especial. Tenemos que ir con 2 piezas de Panteón, del set de armadura del Panteón. Al recoger munición obtenemos cargas de armadura. Importante esto, aparte nos aumenta la estadística de vida por cada carga. Bien, importante esto, acordaos para después. Podemos ir con 2 piezas maestría con la espada porque lo he centrado la configuración bastante en cuerpo a cuerpo, así que le sacamos partido. El exótico que vamos a llevar es Yelmo de Fellwinter, el cual nos va a permitir con los impactos cuerpo a cuerpo potentes debilitar al enemigo, con los golpes finales cuerpo a cuerpo o con remates hacer explosiones debilitadoras muy potentes, y cuanto más duro es el bicho, mayor es la explosión. Obviamente, todo el cuerpo a cuerpo que podamos lo vamos a llevar. Fuera de eso, podemos llevar 30 de clase y super. Como vamos a ir con Guja de exótica, en mi caso, voy a poner sifón armónico para generar orbes con este arma. Doble manos a la obra para tener más energía de super con los melees potentes. Alimentador armónico para recargar más rápido la aguja. Con mano de hierro generamos orbes con los golpes finales cuerpo a cuerpo potentes y hacer daño con con las granadas con velocidad de transferencia nos da energía cuerpo a cuerpo. Obviamente resistencia a melee, amortiguador de aturdimiento y como vamos con una aguja, hojas lúcidas para tener más energía de la aguja, del escudo, cuanto más daño hacemos disparando. Saqueador de vacío, muy importante para las cargas de armadura, carga y recarga, ya veréis más adelante por qué. Vigorización, reduce el tiempo de recuperación del melee a recoger un orbe de poder, que va a ser siempre que hagamos un remate. Atracción poderosa, usar la grieta, recoge los orbes que hay cerca. Protección de proximidad, el remate nos hace inmortales prácticamente. Y remate especial también muy importante, tenéis que llevarlo. Con 3 cargas de armadura el remate nos da munición especial. Obviamente vamos a ir con bolsa apotecaria para varones. Sabemos que si recogemos munición nos dan carga de armadura con las armaduras
que llevamos y el set de Panteón, también tenemos que si recogemos un orbe nos da 2 cargas de armadura, haciendo un total de 3. ¿Qué es lo que nos genera orbes con el remate? Aquí, con orbes curativos, la primera vez que rompemos el escudo de un enemigo nos da un orbe poder. Esto está bugueado, yo creo, porque el remate cuenta como tal, nos da orbes haciendo remates, aunque sea el bicho de vida rojita. Vamos, que si hacemos un remate y cogemos una caja de munición a la que tengamos 3 cargas de armadura, todos y cada uno de los remates nos van a dar 3 cargas de armadura y munición. 3 cargas de armadura, munición, todo el rato sin parar, munición especial infinita literalmente. Fuera de eso, poder del dolor, golpes rápido contra enemigos debilitados, nos dan devorar y crea brechas de vacío, masacre total, matar enemigos de vida naranja hacia arriba, nos da resistencia al daño y vida. Oleada debilitante, el remate debilita, aunque el exótico ya lo hace, no hace falta que lo pongáis. Renovación de vacío, si tenemos devorar, golpes finales con armas de vacío crean brechas de vacío y recogerlas nos da buffos para el arma de recarga, manejo, bueno, un poco extra. Esto sí que va bien, se sirve fría. Recoger brechas de vacío nos da energía cuerpo a cuerpo. Y esto lo podéis cambiar si queréis. Después de recoger una brecha vacío, hacer daño con un arma de vacío genera proyectiles de rastreo, aunque me gusta mucho también Supernova, que hace que la siguiente puente vacío debilite. Podéis elegir realmente lo que queráis. Estamos en el campo de tiro porque voy a explicaros cómo se juega. No importa qué exótico llevéis, qué build de munición especial llevéis, la idea va a ser siempre la misma. Si nosotros hacemos un remate, vamos a generar orbes de poder. Si recogemos el orbe de poder nos va a dar 2 cargas de armadura con lo que tenemos puesto en las botas. Y si nosotros pillamos munición o otro orbe, tenemos 3 cargas de armadura. En el momento que tenemos 3 cargas de armadura, vamos a generar con el remate otro orbe que nos da, recordemos, 2 cargas de armadura y vamos a soltar una caja de munición especial que recogerla nos va a dar una tercera carga de armadura. Lo que quiere decir, efectivamente, que si nosotros volvemos a hacer un remate a otro bichito, vamos a tener otra vez munición, vamos a generar otra vez otra cajita de munición, vamos a hacer otro remate por aquí, va a hacer lo mismo, volvemos a hacer lo mismo, 3 cargas de armadura, munición. Ya sabéis, el combo es ese. Ahora bien, ¿cómo se juega con nuestra configuración? ¿Cómo vamos a jugar con esto? De normal, vamos a jugar con la aguja, mucho a cubrirnos. Si no lo sabéis, las agujas, si disparáis ganáis energía, vais a jugar mucho a cubriros, quitáis vida, vais haciendo remates, seguís haciendo lo mismo, aprovecháis la aguja para hacer masacres a los enemigos. Podéis pegar con la aguja cuerpo a cuerpo si queréis, va bien. Cuando ya hemos matado unos cuantos enemigos y tenemos brechas de vacío, podemos usar el cuerpo a cuerpo potente y tenemos 18 segundos para activar nuestro cuerpo a cuerpo especial, que pilla a los enemigos como si fueran tentáculos y los desintegra. Literalmente vamos a estar jugando con la configuración hasta que tengamos estabilidad. Cuando no la tenemos, podemos recoger brechas de vacío que hemos generado, orbes de poder también. Nos van a ir dando energía cuerpo a cuerpo. Mientras tanto podemos ir con la aguja para ir generando cosas. Podemos ir generando un montón de orbes con esto, brechas de vacío, un montón de cosas con los remates. Fuera de eso ya es jugar a vuestro estilo. Fashion realmente he ido estilo Bloodborne por si os gusta tener el set de armadura. Casco es el exótico, con el shader balus de hierro. Vamos con los guantes que van a ser maestría con la espada con balus de hierro. Vamos con la pechera. Túnica jinete sin ley, lo podéis comprar en una de las tiendas que hay en el centro de la torre con balus de hierro. Las botas, equipo de calamidades, creo que también se puede comprar por ahí o es de temporada, no me acuerdo bien. Realmente sirven cualquier botas que tenga más o menos estilo ropa, ¿vale? Con estilo calle. Y la parte de abajo, estilo bota. Shader oscuro que tengáis. Yo voy con banda arcanos malditos, que es de temporada. Con el shader el vencedor se lo lleva todo. Me gusta mucho el toque que le da un poco así el humo que hay por las calles de Yarna. Pues espero que os haya gustado esta configuración de munición infinita. Lo bueno es que podemos usar este mismo artefacto y el set de armadura para jugar con cualquier personaje, cualquier configuración. Pero yo creo que el combo que hemos hecho para el hechicero de vacío está bastante divertido. Como siempre, espero que os haya encantado
Y también, como siempre, Knuckle, Knuckle.